Bienvenidos a Ofu no She. Hoy les presentamos Ogun y Oshoshi, leyendas, rituales y significados profundos. Prepárate para ser transportado a un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan de manera espectacular. Hoy te revelaremos un secreto ancestral que ha fascinado a generaciones. La historia de por qué Ogun y Oshoshi, dos poderosas deidades Yoruba, siempre se entregan juntos y por qué su unión es inseparable. Si te intriga cómo la fuerza bruta y la astucia pueden unirse para crear una alianza invencible, entonces quédate hasta el final del video, donde te contaré el pataquí donde Ogun y Oshoshi se conocieron y por eso son inseparables. Descubriremos juntos los misterios y las estrategias divinas detrás de su legendaria colaboración. Desde batallas épicas hasta pactos sagrados, esta narrativa no solo te cautivará, sino que también te ofrecerá valiosas lecciones sobre la importancia del trabajo en equipo y la interdependencia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras futuras exploraciones en el rico universo de la mitología y las tradiciones. Comparte este video para esparcir la sabiduría, deja tu like si disfrutas descubriendo los secretos de los orishas, y comenta abajo ¿qué otras historias o deidades te gustaría que exploráramos? Gracias por estar aquí y bienvenidos a nuestro canal. Sin más, comencemos. Comenzamos con Ogun, que es el orisha que simboliza la fortaleza, el esfuerzo y la fuerza cruda y poderosa. Sin embargo, es importante hacer una pausa en esta introducción. A menudo escucharás que Ogun es descrito como bruto, por supuesta falta de inteligencia. Quiero aclararte algo desde ahora. Brutos son aquellos que propagan tal falsedad. Según Ifá, en el signo Irete Meji, Ogun intentó convertirse en Babalawo, pero a todas las enseñanzas que le impartía Orunmila, él respondía: yo sé, aunque en realidad no sabía nada. Orunmila, cansado de esta situación, decidió dejar de enseñarle, y así Ogun se quedó bruto. Así quedó registrado este signo Odu en nuestro corpus, y desde entonces se ha perpetuado la idea de que Ogun es bruto. Hay dos cosas que debes recordar. Quienes redactaban nuestros corpus originales no eran personas con un alto nivel cultural y educativo, y optaron por usar la palabra bruto en lugar de ignorante. Además, el ser ignorante en un área específica no te convierte en bruto. Si yo fuera médico, sería bruto o ignorante en ingeniería. Esto es exactamente lo que sucedió. Ogun se quedó ignorante en Ifá. Eso no lo convierte en bruto, porque si fuera así, entonces Orunmila sería bruto en la forja de metales, ¿no crees? Bien, después de haber reivindicado la inteligencia de Ogun, es importante mencionar que él es un ocha del grupo de los Ajagun, a menudo denominados los guerreros. Ogun es uno de los primeros orishas que recibe cualquier persona de manos del Babalawo. Él juega un papel crucial en la ceremonia de cuchillo, Cuanaldo, de los Babalawos, ya que tiene el derecho preferente de sacrificar, siendo el dueño del cuchillo, que es la herramienta generalmente utilizada en los sacrificios. Ogun es considerado el archirrival de Changó. En algunas tradiciones afrocubanas se evita colocar a ambos en el mismo altar debido a sus rivalidades. Estas disputas se deben principalmente a dos grandes diferencias. La primera surge cuando Ogun intentó abusar de su madre, y como castigo, Obatalá condenó a muerte a todos los hijos varones nacidos después de este incidente. El primero en nacer fue Orunmila, quien fue condenado a muerte por Obatalá y luego enterrado al pie de una ceiba, Araba. El Eguá se encargó de cuidarlo y alimentarlo sin que Obatalá se enterara. Posteriormente nació Changó, y Obatalá lo entregó a su hija mayor, Dada. Dada frecuentemente llevaba al niño a visitar la casa de sus padres, donde Changó se enteró de todas las intrigas, y obtuvo respuestas a través de un interrogatorio que le realizó a Obatalá. Al darse cuenta de la situación, Changó juró vengarse, lo que marcó el inicio de su rivalidad con Ogun. En un acto de desafío, Changó le robó a Oya a Ogun, aunque para ser honestos, Oya no ofreció mucha resistencia a su secuestro. Desde entonces, Ogun y Changó siempre han estado en conflicto, aunque en otras narrativas son descritos como compadres y amigos inseparables. Es importante recordar que nuestras historias, pataquíes, buscan impartir enseñanzas, lo que complica la formulación de una teología coherente, dado que muchas veces estas historias se contradicen entre sí. Deben ser entendidas como lecciones. Otra versión de la historia cuenta que Ogun utilizó malas artes para desviar a Changó y así adelantarse en pedir la mano de Oya.
Ogún maltrataba a Oya, y en un encuentro entre Changó y Ogún, Changó robó a Oya y escapó con ella a caballo. Estas son historias de la tradición afrocubana que cobran vida al revelar los numerosos consejos que encierran. Ahora, ve donde tu padrino o madrina para que te narren las historias completas y anótalas para que no las olvides. Esto es una tarea, así que cúmplela. También si quieres una historia en un próximo video, comenta el nombre del pataquí y el signo donde está. El receptáculo de Ogún es un caldero de hierro de 3 patas que contiene una piedra, otá u okutá, recogida en el monte o en las vías del ferrocarril, dependiendo de la casa y le a la que pertenezcas. Entre sus herramientas principales se encuentran el machete, adá, mazo, omuo, yunque, ihuele, pala, iquelo, pico, iguale, lanza, emu y el asadón o guataca, ode. Con el tiempo, en su caldero se añaden bolas de acero, clavos de línea, herraduras, trozos de vía de tren, herramientas de trabajo en general, imanes, revólveres, espadas, garfios y hasta frenos de caballo. En resumen, toda herramienta metálica. Ogún comparte su caldero con Ochosi. A Ogún se le sacrifican gallos, acucó, pollos, osadie, guineas, etú, palomas, eyelé, chivos, ounco, jutías, ecú, perros, ayá y caballos, eshin, además de carnero, agbo, conejo, ejoro, venado, agbani y cualquier otro animal, ya que él simboliza el cuchillo. Como ofrendas, a Dimú se le colocan aguardiente, jutía y pescado ahumados, maíz tostado, agbadó, tabaco, ashá, manteca de corojo, epó, carne de res, eran malú o de chivo, eran ounco, harina de maíz, amalá, ñame, ishu, frutas, especialmente melón de Castilla, entre otros. Sus hierbas, ehue, incluyen albahaca morada, aguacate, algarrobo, almácigo, jiquí, campana morada, zarzaparrilla, rompe saragüey macho y hembra, cardo santo, rabo de piedra, uña de gata, palo bibijagua, guanabina, guamao, palo bomba y pimienta negra y roja, entre otras. Ogún, al igual que otros orishas, también se consagra en Yoko Ocha. Sus collares llamados eleque o ileque alternan cuentas verdes y negras, dun dun, y sus colores característicos son el morado o verde y negro. El número asociado con Ogún es el 7, que representa el conocimiento sagrado, la ciencia y la magia. Este número simboliza las reglas que gobiernan el universo y la información oculta en el mundo, que nos permiten comprenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia. En Nigeria, los hijos de Ogún son conocidos como cazadores y poseen grandes conocimientos mágicos. Su día de la semana es el martes, y también se consideran días especiales los días 7 de cada mes. Ogún se sincretiza con San Pedro, 29 de junio, San Miguel Arcángel y San Pablo, y en algunas tradiciones también con San Juan Bautista, particularmente entre los Illesa y algunos grupos Arará. Existen varios tabúes asociados con este orisha, enseñados por los mayores. Nunca se debe hacer un juramento en su presencia sin cumplirlo. No se le debe ofrecer calabaza, elegedé. Tampoco se le puede poner aceite de comer, especialmente si es a base de maíz. Y se debe evitar mostrarle saltamontes. Además, si eres mujer, no debes manipularlo durante tu periodo menstrual. Todos los animales que se le sacrifican deben ser machos. Ogún cuenta con varios caminos, cada uno representando aspectos diferentes. Aquí, por cuestiones de duración del video, no es conveniente detallar cada uno, pero te proporcionaré los nombres para que consultes con tu padrino o madrina, quien te asignará como tarea investigarlos. Sokoti, Alabede Orun, Lade, Ogún Afanamule, Ogún Aguanillé, Ogún Aladá, Ogún Alaguedé, Ogún Arere, Ogún Aroque, Olocó, Olucoló, Ogún Bi, Ogún Dei, Ogún Kobu Kobu, Kubu, Ogún Laike, Ogún Meyi, Ogún Nike, Ogún Ñacoñico, Ogún Oke, Ogún Ode, Ogún Ajonasa, Ogún Ogún Bi. Ogún Onile, Ogún Shibirike Chibiriki, Ogún Toye, Ogún Balenye, Oyo, Ogún Pungo Dibudi y Sarabanda. Antes de seguir con el video y comenzar con Oshosi, quería tomarme un momento para recomendar algunos libros que profundizan en los temas que estamos discutiendo hoy. Los encontrarás en la descripción abajo. Y si tienes dudas o quieres participar en discusiones más detalladas sobre estos fascinantes temas, te invito a unirte a nuestra comunidad de Telegram, también enlazada en la descripción. Además, hemos seleccionado varios videos relacionados que creemos que te podrían interesar. Asegúrate de echarles un vistazo. Ahora continuemos con nuestro viaje por las historias y enseñanzas de los orishas. Seguidamente, tenemos a Oshosi.
Como hemos venido haciendo, continuamos explorando la rica y compleja mitología de los orishas y sus diversas manifestaciones y enseñanzas. En esta sección nos adentraremos en la figura de Oshosi, otro fascinante orisha, cuyo culto y simbolismo son esenciales para entender la profundidad y la variedad de estas tradiciones. Oshosi, llamado también como Ososi, es un ocha del grupo de Orisha Ajagun, también conocidos como los guerreros. También es uno de los primeros orishas que una persona recibe de manos del Babalawo. Oshosi es el cazador por excelencia, un orisha mayor que actúa como protector de aquellos que enfrentan problemas con la justicia. Es reconocido como el mejor de los cazadores, además de ser adivino, guerrero, pescador, mago y hechicero. A pesar de su habilidad en las artes de la hechicería, Olodumare solo le ha permitido utilizar estos poderes para el bien. En sus ceremonias es común la quema de pólvora. Aunque se le asocia con la cárcel, la justicia, Ashelu, y con los perseguidos, es un error pensar que al recibirlo, una persona podrá evadir la justicia. Aquellos que creen que pueden actuar impunemente bajo su protección no comprenden que, así como puede liberar de la cárcel a quien no lo merece, también puede asegurar que el culpable sea encarcelado, pues él representa la justicia. Oshosi inicialmente reside con Ogun en su caldero cuando es recibido por primera vez, pero cuando alguien se convierte en hijo o hija o mo de este orisha, ambos se separan. Lo mismo sucede cuando Ogun recibe su caracol, Dilogun y collar, el Eke. Una vez separado, Oshosi habita en una freidora. Sus atributos incluyen lanzas, flechas, akofá, arcos, trampas, abití, un rifle, ibón, 2 perros de metal, allá, un tridente en forma de flecha grande, 3 flechas, un saco de piel de animal, un sombrero de piel, enseres de pesca, cuernos de venado, un espejito, un majá, eyó, una espada, ida, un machete, adá, un cuchillo, obe, una paloma, eyelé, un pájaro, eyé, entre otros. Según algunos olugos, Oshosi no se puede mover de un lugar a otro y debe permanecer en un solo lugar para escuchar bien a sus devotos. Como te mencioné antes, cuando se entrega a Oshosi, va dentro del caldero de Ogun y se le representa mediante un arco con su flecha. Un relato, Pataki, del signo Odu, Ogunda Osa de Ifá, explica cómo Ogun y Oshosi recurrieron a la adivinación cuando enfrentaba dificultades en la caza. Este Pataki te lo contaré al final del video. El número asociado con Oshosi es el 7, Meje, aunque en algunas casas es el 3, Meta. Su color es el azul, Haroldo, y sus collares suelen ser confeccionados con cuentas azules, Haroldo, y ámbar, Aperí, o en algunos casos, alternando 7 cuentas azules con 7 cuentas amarillas. Generalmente se le sincretiza con San Norberto, 6 de junio. A Oshosi se le sacrifican varios animales como chivos, onco, gallos, acucó, codornices, aparó o acuaró, pollos, osadie, venados, agbani, palomas, eyelé y gallinas de Guinea, etú y cerdos, ld, y no es común sacrificar patos, cuecueyé. Entre las ofrendas, adimú que recibe están el aguardiente anisado, ñame, ishu, tabaco, ashá, alpiste, mijo, pájaros cazados, yuca y legumbres. Algunas de las hierbas, ewe, asociadas con Oshosi son la muralla, palo manajú, espinillo, cercelera, espartillo, fulminante, espantapolicía, incienso de Guinea, jía blanca y brava, chincha, y tabaco en diversas formas, verde, seco y en flor. Es importante notar que la madre del hijo o mo de Oshosi no debe usar nada que pertenezca a su hijo sin su consentimiento. Este mandato proviene de otro pataquí afrocubano que narra cómo Olofín otorgó a Oshosi el poder de cazar en abundancia. Oshosi siempre cazaba una cantidad específica, 100 palomas. Sin embargo, siempre faltaba alguna cuando las entregaba a Olofín, quien lo reprendió por esto. Oshosi, convencido de su diligencia, sugirió a Olofín que le concediera el poder para castigar al ladrón. Cuando Olofín accedió, Oshosi disparó su flecha, pero no vio resultado alguno hasta que regresó a su hogar y encontró a su madre herida por la flecha. Ante esta situación, Oshosi confrontó a su madre, preguntándole por qué le había robado innecesariamente, revelando así la lección de honestidad y respeto hacia los bienes ajenos, incluso dentro de la familia. La historia anterior revela cómo la madre de Oshosi tomaba algunas de sus presas para cocinárselas, pensando en el bienestar de su hijo tras un día cansado de caza. Trágicamente, tras revelar sus intenciones, ella fallece. Este desenlace refuerza la percepción de Oshosi
como la divinidad de la justicia dentro de la tradición afrocubana. Esta narrativa subraya la importancia de conocer bien a los orishas, sus tabúes, ewo, y los cuidados necesarios con sus hijos, omo, ya que ignorar estos aspectos puede tener consecuencias serias no solo para el devoto, sino también para quienes le rodean. Entre los tabúes específicos de Ochosi, se enseña que no se le debe ofrecer aceite de comer, y que si eres mujer, no debes manipularlo durante tu periodo menstrual. Estos tabúes reflejan las restricciones y el respeto que se deben mantener hacia este orisha, resaltando su carácter sagrado y sus exigencias. Ochosi también posee numerosos caminos o avatares, cada uno con características y atributos particulares. Algunos de estos son Ochosi Abedi, Ochosi Ale, Ochosi Bi, Ochosi Bilade, Ochosi Beluga, Ochosi Bomi, Ochosi Buru, Ochosi De, Ochosi Deyi, Ochosi Elefaburu, Ochosi Gurumuyo, Ochosi Igualamo, Ochosi Kadina, Ochosi Kayoshosi, Ochosi Marunde, Ochosi Mota, Ochosi Mole, Ochosi Odde Mata, Ochosi Ode, Ochosi Omiale, Ochosi Onile, Ochosi Otin, Ochosi Tofao y Ochosi Tunde. Cada uno de estos caminos ofrece una ventana única a las diversas manifestaciones y el simbolismo de Ochosi, lo que permite a los practicantes y devotos conectar de manera más personal y profunda con este orisha. Se recomienda estudiar estos caminos con la guía de un padrino o madrina experimentado para comprender plenamente el papel y las enseñanzas de Ochosi en la religión yoruba y su práctica en la diáspora afrocubana. En la rica tapestría de los orishas, Ogún y Ochosi presentan una dualidad fascinante que ilustra el equilibrio entre la guerra, el trabajo, la justicia y la cacería, manifestando una simbiosis única en la práctica religiosa afrocubana. Ogún, conocido como el dios de la guerra y también herrero, simboliza el esfuerzo y la perseverancia. Su retirada al monte refleja un alejamiento de la sociedad que, aunque inicialmente parece ser una deserción, en realidad es una transformación hacia una figura de poder y autoridad espiritual en su comunidad. Este retiro no solo le permite perfeccionar su habilidad con el hierro, sino que también se convierte en una metáfora de introspección y dedicación. El hecho de que comparta rituales con Eshu Elewa, donde disfrutan de la misma vela y reciben ofrendas similares como aguardiente y tabaco, resalta su posición central en la intersección de los caminos y las decisiones. Ochosi, por otro lado, emerge como el dios de la justicia, un rol que asume tras un evento trágico que cambia su vida, la muerte accidental de su madre. Este suceso no solo define su carácter, sino que también lo impulsa a buscar la justicia, transformando su dolor en un compromiso hacia la rectitud y la ley. Su relación con Ogún es crucial, ya que fue Ogún quien le proporcionó las herramientas necesarias para desempeñar su labor. Este gesto de amistad y apoyo mutuo ilustra cómo las deidades se complementan entre sí, fortaleciendo sus roles y funciones. Sé que ya esto se los dije anteriormente, pero me gusta aclararlo siempre. La convivencia de Ogún y Ochosi en el mismo caldero es emblemática. Esta unión física en un solo recipiente simboliza su interdependencia y cómo la fuerza de uno fortalece al otro. Los rituales compartidos como el rociado con aguardiente, oti, y la manteca de corojo, epo, además de la ofrenda de frutas como melón o patilla, demuestran que aunque cada uno tiene su esfera de influencia, juntos forman un sistema cohesivo y poderoso que aborda tanto la protección física como espiritual de sus devotos. Estas dinámicas no solo muestran la riqueza de las creencias y prácticas en la religión afrocubana, sino que también reflejan una comprensión más profunda de los valores y enseñanzas que los orishas representan. La importancia de la amistad, la justicia, la autosuficiencia y el trabajo duro. Estos principios se entretejen a través de sus historias y cultos, ofreciendo lecciones vitales para la comunidad que los venera. Ahora comenzamos con el plato fuerte de este video: leyendas y pataquis. El primer pataquí se llama La guerra entre Ogún y Osanjin. Este pataquí lo encontramos en el signo de Ifá y Worikana. Osanjin, el orisha de la medicina y las hierbas, se encontraba en conflicto con Ogún, el dios de la guerra y la metalurgia. Desde su escondite bajo las raíces de un árbol oyuro, Osanjin atacaba a Ogún con cantos y flechas. Esta agresión desencadenaba la ira de Ogún, quien, incapaz de identificar la fuente del ataque, se lastimaba en su furia contra la vegetación espinosa. Yemayá, la diosa del mar y madre de todas las cosas, presencia la furia de Ogún y decide intervenir. Cantándole a Ogún, logra calmarlo momentáneamente y busca la ayuda de Shangó, el dios del trueno, justicia y virilidad, para resolver la situación. Shangó, conocido por su astucia, elabora un plan.
le pide a Yemayá que se vista de blanco y negro y se sitúe silenciosa a la orilla del río. Mientras, Shango canta una palabra secreta que atrae a Osanjin fuera del agua. La confusión creada por la presencia y el silencio de Yemayá permite que Shango use sus poderes para romper los huevos de jicotea, tortugas, cuyo contenido se convierte en una distracción adicional. Osanjin, distraído y confundido, participa en el festín de jicoteas con Shango, ignorando las advertencias de Yemayá sobre el significado sagrado de estos animales. Eventualmente, Shango y Ogun se enfrentan. Shango, disfrazado y utilizando más engaños, logra convencer a Ogun de su poder. En un acto de humildad y respeto, Ogun acepta su derrota y promete respeto y lealtad hacia Shango. La historia culmina con Ogun arrodillándose ante Obatalá, Ayaguna, quien le ofrece un asiento simbólico de aceptación y pertenencia. Yemayá revela su identidad maternal a Ogun, quien se compromete a servir lealmente a los orishas, especialmente a Osanjin y Shango, simbolizando su sumisión y respeto hacia el orden divino y la justicia. Este pataquí no solo subraya la importancia de la astucia y la sabiduría en la resolución de conflictos, sino también la centralidad de la humildad, el respeto y la redención en las relaciones entre las deidades yorubas. Los devotos aprenden a través de estas historias la importancia de respetar las jerarquías y los poderes mayores, además de reconocer la interconexión y la dependencia mutua entre los diferentes aspectos de la vida y el cosmos. Cuando Ogun arregló el mundo, este relato del Odún de Ifá y Worikana nos presenta una intervención decisiva de Ogun en los asuntos humanos, marcando una dramática instancia de resolución y cambio. Aquí, exploramos cómo la acción directa de Ogun contrasta con la sabiduría de Orunmila, revelando diferentes aspectos de la justicia y la corrección en la cosmovisión yoruba. Orunmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación, viaja a través de diversas tierras, topándose con una mujer angustiada por las condiciones de su comunidad. Al escuchar sus problemas, Orunmila realiza una adivinación usando su Okpele, y el Odu Ifá y Worikana revela la necesidad de un sacrificio para aliviar su sufrimiento. La intervención de Orunmila no es bien recibida por el marido de la mujer, quien se irrita debido al gasto involucrado que considera innecesario y frívolo, especialmente dado que era el único dinero que tenían. Esta reacción adversa fuerza a Orunmila a huir del lugar para evitar mayores conflictos. Mientras huye, Orunmila se encuentra con Ogun, el orisha de la guerra y el metal, y le relata sus tribulaciones. Ogun, conocido por su carácter implacable y su enfoque directo, responde con una solución radical. Declara su intención de arreglar el mundo a su manera y procede a entrar en el pueblo, donde efectúa una destrucción total. Este pataquí ilustra las diferencias fundamentales entre Orunmila y Ogun en la aproximación a los problemas. Orunmila opta por la adivinación y el sacrificio, métodos que son introspectivos y espirituales, mientras que Ogun utiliza la fuerza y la acción directa, lo que puede llevar a soluciones más extremas y destructivas. La historia resalta la responsabilidad que conlleva el poder. Ogun, a pesar de su buena intención de resolver los problemas, termina causando más daño debido a su aproximación directa y sin matices, lo que plantea preguntas sobre la eficacia y la ética de la intervención directa en los asuntos humanos. El acto de Ogun de arreglar el mundo, mediante la destrucción total del pueblo, simboliza a veces la necesidad de destrucción como preludio al renacimiento o cambio. Sin embargo, también sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las acciones impulsivas y la importancia de buscar soluciones equilibradas y consideradas. Este pataquí no solo cuenta una historia, sino que también ofrece una visión profunda sobre los dilemas morales y las consecuencias de las acciones de los dioses, que se reflejan en las lecciones para los seres humanos sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. El mejor acero del mundo. Esta historia se encuentra en el signo de Ifá Oyecuirete. En la tierra Yana Yana Ifá, gobernada por Asojuano Luopopo, existía un dominio formidable sobre las distintas tierras, gracias a que Asojuano había hecho grandes consagraciones a su hijo, Awayebe Niawo. Este joven, conocido como el acero del mundo, se había vuelto invencible, capaz de resolver cualquier problema gracias a un gran secreto que Azojuano le había enseñado para invocar fuerzas sobrenaturales en momentos de necesidad, pronunciando las palabras mágicas. Odara Odara Eni Odara Abe Yeku Azojuano Omo Abereni Laye Awayebe Niawo. Así, Awayebe,
Niawo mantenía un férreo control sobre Yana Yana y Fa, dejando a todos bajo su poderosa influencia. Sin embargo, la aparente paz y orden que Obatalá y Ogun observaban en sus visitas ocultaban una verdad más compleja y perturbadora. Preocupado por esta realidad velada, Oshoshi decidió investigar por sí mismo lo que realmente sucedía en Yana Yana y Fa. Durante su viaje, cantó poderosas invocaciones que atrajeron la atención de Shango. Baraikulaye y Ku Loyeo Baralá Eni Shango. Shango, consciente de las verdaderas intenciones de Asojuano y su hijo, aconsejó a Oshoshi que entrara de noche y de forma encubierta para descubrir la verdad sin ser detectado. Siguiendo el consejo de Shango, Oshoshi se disfrazó de mendigo y logró entrar en Yana Yana sin ser visto. Allí, descubrió la opresión y la miseria en la que realmente vivía el pueblo, todo oculto a los visitantes y a los ojos del mundo exterior. Cuando Asojuano finalmente descubrió la presencia de Oshoshi, intentó apaciguarlo con un banquete de honor y una gran fiesta, en un esfuerzo por mantener ocultas las verdades sombrías de su reinado. Sin embargo, Oshoshi, no convencido ni interesado en honores superficiales, rehusó la atención y continuó su observación de la realidad de los ciudadanos. Awa Yebe. Niawo, frustrado y enfadado por la insistencia de Oshoshi en explorar la verdad, intentó confrontarlo y destruirlo. En un acto de protección divina, Oshoshi utilizó una paloma para realizar un sacrificio de sangre que lo ayudó a transformarse nuevamente en mendigo y desaparecer de la vista de todos. Escapando de la situación tensa, Oshoshi fue en busca de Awo Aberele Yebe y Fa, a quien reveló la engañosa paz de Yana Yana. Juntos, disfrazados de mendigos, llevaron sus hallazgos a Shango, quien prescribió realizar Ebo para contrarrestar el engaño y la manipulación de Asojuano. Shango intervino personalmente, llevando a cabo el segundo Ebo en Yana Yana y Fa. Entró al territorio, sacrificó un pollo a la entrada y cocinó un plato irresistible que capturó la atención de Asojuano. Mientras Asojuano estaba distraído, Shango confrontó a Awa Yebe Niawo, envolviéndolo en llamas y debilitando sus poderes. La confrontación resultó en una revuelta del pueblo, que finalmente vio la verdad de su opresión. Asojuano, al ver la derrota de su hijo y la revelación de sus engaños, fue confrontado por Shango, quien le exigió que rectificara los males causados y asegurara la paz genuina y la justicia para su pueblo, bajo la amenaza de más ira divina si continuaba engañando a los seres celestiales y terrenales. Nota final de este pataquí. Una vez que todas las obras del Odu son completadas, el Babalawo limpia a todos los involucrados con un pollo y muchas telas y realiza un paraldo que se colgará y se le prenderá fuego, simbolizando la purificación y el nuevo comienzo para Yana Yana y Fa. Siguiente pataquí relacionado con Oshoshi, la guerra entre Shango y Olokun. En el signo de Ifá y Woryo-Yeku se narra una historia que revela cómo la envidia y la competencia pueden llevar a la discordia, incluso entre deidades, y cómo la sabiduría y la intervención de Oshoshi y Orunmila pueden restaurar la armonía y la amistad. Olokun y Shango, dos poderosas deidades, estaban envueltos en un conflicto severo que desestabilizaba tanto sus reinos como sus negocios. La raíz del conflicto no era solamente la tensión entre ellos, sino también la influencia de terceros, que movidos por la envidia, exacerbaban la discordia para beneficiarse de los frutos de sus labores y negocios. Ante la gravedad de la situación, fue convocado Oshoshi, conocido por su imparcialidad y justicia. Al llegar, Oshoshi observó que ambos orishas se faltaban el respeto y no mostraban consideración el uno por el otro, alimentando un ciclo de rivalidad y resentimiento. En un intento por cortar de raíz este conflicto y ofrecer una solución drástica, Oshoshi tomó la decisión de encarcelar temporalmente a ambos, esperando que esta medida extrema los hiciera reflexionar sobre las consecuencias de su enemistad. Después de un tiempo en encierro, Oshoshi liberó a Shango y Olokun y los llevó ante Orunmila, el orisha de la sabiduría y el destino. Orunmila realizó una adivinación, o sode, y le reveló el Ifá y Woryo-Yeku, a través del cual les prescribió realizar un Evo, ritual de sacrificio, con instrucciones específicas. Debían actuar como si ya no estuvieran interesados en continuar con sus negocios. Este consejo tenía el propósito de desenmascarar a aquellos que, movidos por la codicia, buscaban aprovecharse de la disputa para tomar control de sus emprendimientos. Siguiendo las instrucciones de Orunmila, Shango y Olokun fingieron una desinversión en sus actividades, lo cual atrajo a los verdaderos enemigos que deseaban iniciar negocios en su lugar. Al ver quiénes eran los instigadores del conflicto,
Ambos orillas se dieron cuenta de la manipulación y la falsedad de quienes los rodeaban, llevándolos a reconciliarse y a unir fuerzas contra los verdaderos adversarios. Desde ese momento, Shango y Olokun forjaron una sólida amistad y continuaron sus caminos y negocios de manera conjunta y armónica. El conflicto entre ellos cesó completamente, demostrando que la unidad y la comprensión mutua son fundamentales para superar la adversidad y las intrigas externas. Este pataquí termina con una enseñanza vital. En tiempos de prosperidad es prudente ser reservado y modesto. Al pretender que los negocios van mal, se puede evitar la envidia y la codicia de los demás, incluso de aquellos en el círculo cercano, protegiendo así la propia fortuna y bienestar. Este es un recordatorio de que no solo debemos ser astutos en nuestras relaciones externas, sino también cautelosos sobre cómo compartimos nuestro éxito y prosperidad. Ahora la historia que estabas esperando, por qué Ogun y Oshoshi se entregan y viven juntos. La historia de por qué los orillas Ogun y Oshoshi se entregan juntos nos lleva a la profundidad del bosque, donde ambos enfrentaban desafíos únicos en su cacería diaria. Ogun, quien era habilidoso con el machete, encontraba su alimento a menudo pero no podía alcanzarlo a tiempo. Siempre que veía a su presa, comenzaba rápidamente a cortar la maleza para llegar a ella, pero el ruido y el tiempo que demoraba le hacían perder la oportunidad y su presa escapaba. Por otro lado, Oshoshi, el experto arquero, lograba dar en el blanco a su presa con sus flechas, pero luego no podía recogerla debido a la densa maleza que le bloqueaba el paso. Mientras tanto, Eshu, siempre astuto, les contaba a ambos que había alguien más poderoso que ellos en el bosque, fomentando así una rivalidad entre Ogun y Oshoshi, aunque ellos nunca se habían encontrado. Ambos vivían con la intriga y la frustración de no poder superar al otro. Decididos a resolver su situación, Ogun y Oshoshi visitaron independientemente a Orunmila, el sabio orisha que ve el destino. Orunmila los consultó y les recomendó realizar un Evo, un ritual de sacrificio para limpiar sus caminos y aliviar sus cargas. Obedeciendo el consejo de Orunmila, ambos hicieron su Evo y salieron a dejarlo en un árbol del bosque. Por coincidencia, Ogun dejó su Evo en el árbol y se recostó en un tronco cercano para descansar. Oshoshi, sin darse cuenta de la presencia de Ogun, llegó a dejar su Evo en el mismo árbol. Al dejar caer su Evo sobre Ogun, accidentalmente desencadenaron una fuerte discusión. Sin embargo, tras las disculpas de Oshoshi y una conversación sincera, ambos descubrieron que sus problemas eran complementarios y que podrían ayudarse mutuamente. En ese momento, Oshoshi avistó un venado a lo lejos y con precisión lanzó una flecha, acertando al animal. Se dirigió a Ogun y expresó su frustración por no poder recuperar la presa. Ogun, decidido a cambiar el curso de sus destinos, usó su machete para abrir un camino a través de la maleza, permitiendo que ambos alcanzaran al venado. Juntos compartieron la comida y en ese acto de colaboración descubrieron que juntos eran más fuertes y capaces que por separado. Desde aquel día, Ogun y Oshoshi comprendieron el valor de trabajar en equipo. Realizaron un pacto en la casa de Orunmila para unir sus fuerzas permanentemente. Esta es la razón por la que siempre se entregan juntos en el mismo caldero de Ifá. Este pacto simboliza la importancia de la colaboración y cómo cada persona en nuestro entorno posee habilidades que pueden complementar las nuestras, enriqueciendo nuestra vida laboral, social, religiosa o cultural. Esta historia nos enseña la importancia de la apertura y la inclusión, invitándonos a sumar personas a nuestra vida, sin importar su ideología, estudios, cultura o estatus social. Ifá nos recuerda que escuchar y seguir los consejos sabios puede llevarnos a una vida más larga y próspera. Bendiciones y gracias por reflexionar sobre esta enseñanza. En este video hemos explorado una serie de narrativas profundas y significativas que destacan la complejidad y la sabiduría de los orishas, especialmente centrados en Ogun y Oshoshi. Hemos descubierto por qué estos dos poderosos orishas se entregan juntos, explorando los detalles y las circunstancias que los llevaron a unirse en un pacto indestructible, destacando la importancia de la complementariedad y la cooperación. Desde el relato de sus habilidades individuales, donde Ogun con su fuerza bruta y Oshoshi con su precisión como cazador, hasta la forma en que superaron los obstáculos gracias a la intervención de otros orishas y el sabio consejo de Orunmila, esta historia nos enseña sobre la importancia de la unidad y la sinergia.
A través de estos cuentos entendemos mejor cómo las fortalezas de uno pueden cubrir las debilidades del otro, y cómo juntos pueden lograr mucho más que la suma de sus partes. Además, hemos explorado cómo estas enseñanzas se aplican no solo en el contexto de la mitología yoruba, sino en nuestras vidas diarias, promoviendo la idea de que debemos estar abiertos a colaborar y aprender de los demás, sin importar sus antecedentes o habilidades. Estas historias no solo son un testimonio de la rica tradición cultural y espiritual de la religión yoruba, sino que también ofrecen lecciones universales sobre el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la resolución de conflictos de manera constructiva. Cada pataquí compartido hoy es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer y que juntos podemos enfrentar desafíos más grandes y alcanzar mayores alturas. Esperamos que este viaje a través de la sabiduría de los orishas te haya inspirado y ofrecido nuevas perspectivas. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos donde seguiremos explorando estas fascinantes historias y sus aplicaciones en la vida moderna. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Deja un like si disfrutaste el contenido y comenta abajo tus reflexiones o qué otros temas te gustarían que exploráramos. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Ibro y Boya y Bocheche.